que para poder comprender bien la estructura cristalina de un trozo de silicio o cualquier otro semiconductor, ¿verdad? Que tenga una forma cristalina o que pueda obtener una forma cristalina, hay que comprender un poco lo que es el modelo atómico, ¿verdad? Acá traté de explicar el modelo atómico, solo que lo hice muy rápido, entonces quisiera repasar un poco. Básicamente el modelo atómico se sintetiza en que los electrones orbitan alrededor del núcleo, ¿verdad? El núcleo, por ejemplo, para un átomo de silicio, ¿verdad? Como este que tenemos representado acá. Esto es un átomo de silicio. Va a tener un núcleo que va a estar compuesto por protones y neutrones. Sin embargo, todos los electrones van a estar acomodados, por decirlo de alguna forma, o ubicados en alguna de las órbitas que posee dicho átomo. ¿Okay? ¿Cuántas órbitas tiene? Es un número que se puede pseudodefinir. Digo pseudodefinir porque si la energía aumenta, podría tener una órbita mayor, ¿verdad? Entonces, estructuralmente uno puede decir que por su combinación de números cuánticos, un electrón tiene una única posición, ¿okay? Una única posición en el átomo. Y ningún electrón puede repetir número cuántico, lo cual indica que ningún átomo se puede compartir una posición con otro. ¿Okay? Es el teorema de exclusión de Pauli, ¿okay? Que dice que ningún electrón puede repetir números cuánticos. ¿Okay? Vean que, por ejemplo, si nosotros vemos la distribución que habíamos copiado para el átomo de silicio, que por ejemplo es representada con esto, ¿ok? Y le echamos un vistazo a este curso, no es de química, entonces nada más ponemos esto acá como para comprender cómo está el asunto, ¿verdad? Vean que esta tablita describe más o menos cuál es el máximo de electrones que puede tener por número de órbitas, ¿ok? Vean que si, por ejemplo, llegamos a tener una cantidad de una órbita, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno que solamente tiene un electrón y únicamente un protón en el núcleo, ¿verdad? Entonces, y es eléctricamente neutro, es decir, si tiene un protón y un neutrón, pues entonces ahí carecerá perdón, un protón y un electrón, carecerá de neutrones. Bueno, en fin, todo átomo a temperatura de 0 Kelvin es eléctricamente, es decir, a temperatura constante es eléctricamente neutro. Ahora bien, comprendiendo esto, vean que, por ejemplo, si yo tengo una órbita, ¿verdad? Entonces tendré la posibilidad de ubicar dos electrones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a tener un número cuántico descrito por una órbita donde n, por ejemplo, es el tamaño de la órbita. ¿Ok? Vean que n va como n igual 1, n igual 2, podría haber un n igual 3, podría haber un n igual 4. En otras palabras, va tomando valores discretos. ¿Ok? Y la palabra discreto lo que quiere decir es que son valores ahí como contables enteros. ¿Ok? Y positivos. Por lo tanto, entonces n puede ser igual a 1, 2, a 3, etcétera, hasta llegar a infinito. ¿Ok? Lo que va a suceder acá, chicos y chicas, es que, por ejemplo, vean que yo les describí la estructura, ¿verdad? De un átomo de silicio de esta forma, 1s2, 2s2, 2p6. Vean que, por ejemplo, acá la letra indica la cantidad máxima de electrones, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que en total el silicio tiene 14 electrones, ¿ok? Tiene 14 electrones en total. Y decimos que va a tener de esos 14, 10 electrones que están, por decirlo, atados al núcleo. Vamos a ponerlo como amarrados al núcleo. ¿Ok? Y tendremos además 4 que son de valencia, 4 electrones de valencia. ¿Por qué 4 electrones de valencia? Recordemos que también por el teorema déjenme ver porque eso sí me cuesta mucho pronunciarlo. Por el principio de construcción de Aufbau, que lo vemos también en el colegio,
dice que los electrones ocupan primero los niveles de menor energía. Es decir, ¿ok? Menor energía, vamos a decir que la energía es menor adentro, cerca del núcleo, y va incrementándose conforme salimos del núcleo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los primeros electrones del átomo se van a acomodar lo más cerca del núcleo que puedan, y los que van sobrando, la parte que queda más cerca, y los últimos, los que llegan de últimos, quedan en la parte más afuera. ¿Ok? Quedan en la parte más afuera de las órbitas. Se cubre la primera órbita, luego la segunda órbita, luego la tercera, y hasta que se nos acaban, como acá. Vean que la última órbita es la 3, en este caso. En el caso del silicio, la última órbita es la 3. Entonces, estos dos que quedan en S y dos que quedan en P, están quedando por fuera. Son los que constituyen los 4 electrones de valencia. Son los que quedan más lejos del átomo, tienen más energía y por lo tanto son más fáciles de despegar del átomo, ¿okay? Del núcleo del átomo. Esos 4 electrones, como ya lo habíamos conversado la vez pasada, son los que llamamos electrones de valencia. Por lo tanto, constituyen los electrones que permiten hacer enlaces con otros átomos. ¿Ok? Entonces, estos 4 electrones de valencia quedan por fuera, por decirlo así, menos blindados que los demás. Los otros 10 quedan completamente atados al núcleo, ¿ok? Al núcleo del átomo. Entonces, cuando nosotros juntamos varios átomos de silicio, ¿verdad? Como algo así, como en la estructura cristalina, simplificada, ¿verdad? Esta es la versión simplificada. ¿Por qué decimos que versión simple? Es únicamente en 2 dimensiones, ¿ok? Vean que literalmente es viéndolo como si no existiera una tercera dimensión en las cosas naturales, ¿verdad? Pero acá simplemente para comprender cómo se entrelaza cada átomo con otro. Vean que, por ejemplo, al quedarme 4 átomos, digamos que en el nivel 3, me va a quedar 4 electrones. Entonces, por acá se van a ubicar 4 electrones. Voy a copiarlos todos en el único pedacito que dibuje. Claramente eso es una órbita igual que las demás. Estos serán entonces los 4 de valencia. ¿Okay? Si yo dibujara un átomo de silicio solito, me va a quedar como así, ¿verdad? Esto entonces es un átomo de silicio separado. Valencia que pueden generar unión con otros átomos que estén a la par, ¿ok? Una vez que nosotros conjuntamos átomos de silicio, claramente nosotros no hacemos esto, la naturaleza se encarga de hacerlo, pero entonces vean que cuando ya uno tiene 2 átomos a la par, entonces los enlaces covalentes se forman, o más bien los 4 electrones de valencia se comparten con otro átomo, y como ya este átomo tenía otro, digamos, veámoslo como si tuviera 4 caras, okay, digamos que en una cara tiene un electrón de valencia, y ese electrón de valencia con la cara que está viendo al otro átomo comparte ese electrón de valencia. Entonces cuando los tenemos así en forma de rayita, esto indica que es compartido. ¿Okay? Cuando los tenemos así, digamos, en forma de bolita, sin compartir. ¿Okay? Entonces, vean que una vez que están juntos, ellos comparten un electrón con otro átomo y forman un enlace covalente. Que esto es a nivel de átomos de silicio, ¿verdad? Ahora nosotros podríamos incluso ver el asunto más simple si utilizáramos átomos de hidrógeno, que nosotros sabemos que el hidrógeno tiene solamente el núcleo y un electrón en sus órbitas, ¿ok? Entonces, en ese caso es más fácil analizar las cosas, pero bueno, vamos a trabajar con semiconductores y dentro de esos semiconductores el más importante va a ser el silicio, por lo tanto es bueno irlo viendo desde el punto de vista del silicio. Ahora bien, chicos, ustedes dirán, ok, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, esto me va a servir para algunas cosas. Vean que
yo, ya sabiendo esto, podría incluso graficar a nivel de energía, la cantidad de, porque no me quiere hacer caso, la cantidad de energía que puedo tener. Vean que si, por ejemplo, yo tuviese, esto lo podemos hacer distinto, vamos a hacerlo así para abajo. ¿Okay? Si yo tengo un electrón que está en la órbita 1 con tamaño 1, quiere decir que es una órbita que tiene menos energía, que está más cerca del núcleo del átomo. Entonces, para ello deberíamos tener algún tipo de ecuación que nos describa cuánta energía tiene un átomo en función de en qué órbita se encuentra. Hay una ecuación desarrollada por la ciencia que describe esto. Parte del átomo más simple, que es el hidrógeno. Entonces dice que la energía se puede determinar como menos 13,6 electrón volt, y ya les voy a decir que es un electrón volt, sobre n al cuadrado, y n al cuadrado es el primer número cuántico. ¿Okay? Recuerden que existen 4 números cuánticos, ¿okay? 4 números cuánticos que serían n, que describe el tamaño de la órbita, L, que describe la forma de la órbita, y ven que si L cambia, podríamos tener, ven que al cambiar L, ¿verdad? Cambia la forma de la órbita, ¿verdad? Por ejemplo, si L es igual a 0, entonces sabemos que tenemos una esfera como la que yo dibujé ahí. Si L es igual a 1, pues puede ser en forma de 2 mancuernas, que es como visualizado. Vamos a ver, yo soy pésimo dibujando, pero 2 mancuernas quiere decir que es algo como así, ¿verdad? Alrededor del, pues como le hago copy paste, alrededor del núcleo sería algo como así, y si tuviéramos 4 mancuernas se acomodarían de otra forma. Todo esto visualizando el núcleo del átomo acá. ¿Okay? Entonces, existe otro número cuántico que es m sub l, ¿verdad? M sub l lo que va a describir es la orientación hacia dónde está viendo, por ejemplo, el electrón. Y los números cuánticos en sí lo que van a definir es la región de espacio donde hay una probabilidad máxima de encontrar a un electrón. Esto quiere decir, y fue resuelto de hecho por una ecuación de probabilidad que se llama ecuaciones de Schrödinger, ¿verdad? Entonces esos primeros 3 números cuánticos salen de resolver esa ecuación de probabilidad, ¿ok? Y nos dicen dónde hay una mayor probabilidad de que un electrón sea encontrado en un átomo, por ejemplo, de silicio, de hidrógeno, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente hacen los números cuánticos a nivel energético, ¿verdad? Es donde podemos encontrar a un electrón. Existe un cuarto número, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, ok, en el caso que yo tengo L igual 1, una única órbita, quiere decir entonces que como hay solo una órbita, yo puedo encontrar únicamente un electrón. La respuesta es no, la respuesta es puedo encontrar 2. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo hago para hallar esto? Bueno, con el spin. Recuerden que entonces puedo tener, describir 2 electrones por prácticamente los mismos números cuánticos, a excepción del número de spin. Entonces es, o está rotando en sentido horario o está rotando en sentido antihorario. Entonces siempre habrá una forma de escribir distinto a cada electrón. Es decir, habrá una combinación distinta de números cuánticos para la ubicación o probabilidad de encontrar un electrón. ¿Okay? Teniendo eso ya más claro, decimos entonces que para poder calcular la energía, será esta ecuación, nos la va a describir únicamente el primer número cuántico, es decir, n, ¿verdad? Donde n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si n es igual a 1, entonces vean que claramente esto nos va a dar, esto es energía, ¿okay? Y la energía va a estar dada en electrón volts. Entonces, vamos a tener un incremento de energía hacia acá. Y si yo ubico, por ejemplo, electrones que están en n igual 1, entonces puede decir que esos van a estar, digamos, que ubicados acá en menos 13,6 electrón volts. ¿Okay? Luego,
si yo tuviese electrones ubicados en n igual 2, por acá, por ponerlo de alguna forma, sería menos 13,6 entre 4. Ok, eso, ahí tengo la calculadora por acá, no la encuentro. En fin, yo creo que esto lo puedo hacer con la calculadora del sistema operativo. Está como 3 punto algo, parece. 3,4. 3.4. Ok, gracias. Ok, entonces sería en menos 3.4. Ok, recuerden que entre más grande sea un número negativo, menor es. Entonces vamos aumentando, ¿verdad? Vamos aumentando la energía. ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, tuviese un electrón ubicado en n infinito? ¿Qué pasa con esa ecuación? Se va para 0. Se va para 0, ¿verdad? Entonces, si se va para 0, nosotros le llamamos a eso el nivel energético del vacío. ¿Ok? 0 electrón volts. ¿Ok? Es 0 electrón volts si le llamamos vacío porque ya se considera que un electrón que ganó suficiente energía como para llegar a un nivel 0 electrón volts, quiere decir que ya está fuera del material, salió del material, es capaz de ser transportado por alguna otra fuerza hacia otro punto. ¿Okay? A este nivel le llamamos nivel del vacío o energía del vacío. ¿Okay? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ok, ya eso salió del material, puedo transportar ese electrón. Hasta acá estamos claros, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, surge la incógnita, quizá en ningún otro curso ustedes han tratado de medir la energía para un electrón en términos de electrón volt. ¿Qué es un electrón volt? ¿Ok? Vamos a ver si buscamos un espacio por acá. Porque sí, vamos a tener que bajarlo acá. Ok, número 1, la energía en este curso nosotros la medimos en electrón volts. Esto es una unidad de medición de energía. Y es muy pequeño. Acá todo es a baja escala. Ok, ahora, nosotros sabemos que la unidad oficial de ingeniería para medir energía son los joules, ¿verdad? Entonces, si nosotros cuantificamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, esto es un electrón volt y ¿qué representa? Tengo que esta parte y esa carga Q era igual a 1.602 por 10 a la menos 19. Y esto es medido en coulombs. ¿Ok? Ahora bien, entonces tengo, por decirlo de alguna forma, esta carga representada acá y esto multiplicado por un voltio. ¿Ok? Un voltio también puede ser representado, lo voy a borrar de acá, como un joule por coulomb. ¿Okay? Entonces, si yo vuelo de aquí los coulombs, ¿verdad? Lo que me va a quedar es que esto va a ser igual a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ok? Lo cual decidimos representar como un electrón. Entonces sigue siendo una medición de energía, pero para semiconductores. ¿Okay? De ahí es donde viene el electrón volt. Es básicamente una unidad pequeña de medición de energía y en términos generales la energía está cuantizada, ¿verdad? Para expresarlo en semiconductores. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál era la ecuación para la energía? Ok. La ecuación para la energía es, está por acá,
es menos 13,6 electron volts entre n al cuadrado. Ahora bien, ¿de dónde viene ese menos 13,6 electron volts? Vean que, por ejemplo, si yo tengo un átomo de hidrógeno en su estado base, va a tener menos 13,6 electron volts relativo a 0 electron volts, que es la del vacío. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que se tomó, por decirlo así, el átomo base, el átomo de hidrógeno, que es el más simple en su estado base, para decir cuál es la energía de un solo electrón, que es lo que caracteriza al átomo del hidrógeno. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. A todo esto, ¿verdad? Cómo cuantizar la energía de los electrones, se le llama modelo de Ford. ¿Okay? Y para que no quede tan desordenado como lo llevo acá, vamos a ver dónde acomodamos esto un poquito. Modelo de Word, podemos llevarnos esta ecuación de acá para acomodarlo quizá aquí. ¿Okay? Modelo de Word. Entonces es el que me define cómo determinar la energía para un electrón. Y separémoslo acá de lo que ya llevábamos. Nada, no quiere. Esta tablet resbala montones de lápiz. Ahí está. Ok. Bueno, entonces eso sería básicamente cómo tenemos la distribución de energía de los electrones a través de o alrededor de un átomo, ¿verdad? En este caso silicio. Recuerden que muchas de las cosas que se derivan acá provienen de un átomo más simple, que es el de hidrógeno. Entonces, los modelos normalmente se calculan alrededor del modelo del átomo más simple, que es el de hidrógeno. Ok, aquí hay dos principios que es importante que resaltemos. Voy a seguir moviendo esto hacia abajo para ir generando espacio. Ok, y modelo de bandas. También hay que irlo moviendo para abajo. Estos son los temas que vamos a desarrollar hoy, entonces por acá es mejor ir generando espacio. Le metí una hoja más al cuaderno. Ok, entonces vamos a tener dos principios de construcción. Uno es el del principio de exclusión de Pauli. Ok, lo que dice es, en otro color, dice que no existe electrones que tengan los mismos números cuánticos. Y por acá creo que me estoy comiendo una tilde. Ok. Entonces vamos acomodando por acá toda la materia que ocupamos. Y también está el principio de construcción de Aufbau. ¿Okay? El cual lo que dice es que, vamos a ver cómo escribimos los electrones se ubican, digamos, primero en las posiciones de, digamos, de que menor energía. Vamos a ponerle acá un complemento que diga que, algo así bien llamativo, para que no se nos olvide, les gusta la estabilidad. Ok, ¿a qué nos referimos con que les gusta la estabilidad? Vean que si nos devolvemos de nuevo al modelo
atómico, ¿verdad? Entre más afuera esté un electrón, más fácil es despegarlo. Entonces, para ellos, la estabilidad significa estar cerquita del átomo, para estar amarrados. Es decir, ellos van a preferir primero estar metidos en los 10 electrones que están amarrados al núcleo que en los 4 de valencia. Los que llegan tarde quedan fuera, en otras palabras. Entonces, naturalmente vamos a tener 4 electrones que están por fuera, ¿verdad? Y cada uno de ellos va a estar descrito por los números cuánticos. Que todo esto para volver a la parte de la estructura cristalina. Como ya lo hemos venido mencionando, la estructura cristalina es quizá más compleja que esto que tenemos acá, quizá no, de seguro es más compleja que esto que tenemos acá. Vamos a hacer una rayita ahí para dividir el tema. Okay, es más complejo que esto, pero esta es la forma en que nosotros tenemos de verlo de forma simple. Ahora bien, vean que por acá yo subrayé esto. Temperatura 0 Kelvin. Ok, temperatura 0 Kelvin es, por decirlo de alguna forma, una red cristalina ideal. Ok, en esta red cristalina ideal no hay impurezas, el silicio es intrínseco y los átomos están fijos a la red, sin iones, con carga de 4Q y en otras palabras no tenemos enlaces rotos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir enlace roto? Vean que así como está, yo dibujé, es más, voy a quitarle, subirle un poquitito el tamaño de esto, y le voy a quitar esos 2 puntos que hay ahí. Que esos 2 puntos que hay se los voy a quitar porque, en otras palabras, esto es apenas un pedacito de una estructura cristalina, ¿verdad? Esto puede continuar hacia allá, etcétera, ¿verdad? O sea, en otras palabras, esto puede ser un sólido mucho más grande que lo que estoy representando acá de forma en 2 dimensiones. ¿Okay? En 0 Kelvin, ¿verdad? Esto le llamamos como el cero absoluto, ¿verdad? Nosotros tenemos, por decirlo así, vamos a ponerle acá 0 portadores disponibles. ¿Ok? Con la palabra portadores nos referimos a electrones o a huecos. ¿Ok? En esta estructura, para irlo comprendiendo, puede suceder lo siguiente. Puede suceder, chicos y chicas, que si yo, por alguna razón, tengo una temperatura mayor a 0 Kelvin, ¿verdad? Esto implica que entonces tengo un aumento de la temperatura. ¿Ok? Esto se va a traducir en una ganancia de energía. ¿Ok? Y si por alguna razón se gana energía a nivel atómico, entonces lo que voy a provocar es que se me rompan enlaces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un enlace covalente que tenía yo acá ganó energía porque la temperatura aumentó, ¿verdad? Pues lo que pasó fue que hubo ahora un aumento de temperatura y esto va a provocar algo por acá. Entonces, esto va a provocar que el electrón que tenían compartido, no importa si es de este o de este, voló. Llamémoslo un electrón suelto, un electrón libre. ¿Ok? Ya no está atado siquiera a los electrones de valencia porque ganó energía. Entonces, ese electrón va a andar aquí, suelto dentro del sólido, ¿verdad? Dentro del material. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo, cuando este electrón se libera, ¿verdad? Va a generar lo que llamamos un hueco. ¿Ok? Entonces aquí se va a producir un H
y normalmente lo representamos como H más. Ok, H más. Okay. A esta cosa, a este fenómeno de cuando se gana energía y se rompe un enlace covalente, después lo vamos a ver un poquitito, con un poquito más de detalle, pero se le llama generación. Ok, generación para el electrón hueco. Por acá, par electrón hueco. Okay. De acuerdo, chicos, está claro el fenómeno de generación. Sí, bro. Ok, bueno, esto implica una cosa. Vean que ahora este electrón ya por sí solo de forma natural era débil. Es decir, con cualquier incremento en la energía, esto lo que va a provocar es un aumento de la energía de forma térmica. Esto también se puede dar de forma óptica. Si de alguna forma a una parte de la estructura se le aplica luz, eso también va a ser una ganancia de energía y por lo tanto a la hora de ganar energía va a deshacer o despedazar enlaces covalentes de la estructura. ¿Ok? Vean que la energía que se gana no es que va a destrozar todo el material, es que va a liberar algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, conforme se vaya consumiendo la energía, se va a ir liberando algunos enlaces. Tiene un límite, ¿verdad? De acuerdo a la temperatura que tengamos o a la cantidad de luz que apliquemos. Hay dos métodos de generación. Uno es el método térmico y el otro es el óptico, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de generación de electrones pares electrón hueco. ¿Ok? Normalmente estos electrones van a tener la misma carga, ¿verdad? 1,6 por 10 a la más 19 coulombs. Y el hueco, vean qué curioso lo que pasa acá. Vean que este hueco también puede moverse, ¿de acuerdo? Ese hueco también puede moverse de forma tal que si por alguna razón, vamos a hacerlo en azul, si por alguna razón uno de estos electrones gana tanta energía que se mueve, pero inmediatamente cae en ese otro hueco, porque eso puede pasar. Vean que todo este movimiento es aleatorio, ¿de acuerdo? Al ser un movimiento aleatorio, el electrón podría perfectamente caer en un hueco que dejó otro electrón que anda libre por ahí. Vean que este otro electrón, mientras anda libre por ahí, y acabo de darme cuenta que aquí hay un grave error. ¿Ok? ¿Lo ven? Esto estaba incorrecto. Que no hay forma de que esto estuviese así si no es con enlace. ¿Okay? Vean que este electrón anda moviéndose y al andarse moviendo así, no hay forma de que si no encuentra un hueco se recombine. A este fenómeno de que un electrón se encuentre un hueco se le llama recombinación. ¿Ok? Entonces existen dos fenómenos, ¿verdad? Uno es el de ganar energía y deshacer el enlace, ¿ok? Con lo cual yo tendría un electrón que anda ahí libre en el material, que puede ser transportado o conducido, ¿verdad? Y también tengo un fenómeno de recombinación, que puede ser que un electrón ganó libertad, pero fue tan salado que se encontró un hueco y se recombinó. ¿Está claro ese otro fenómeno?
Sí, profe. Ok, bueno, entonces básicamente eso es lo que sucede. Ahora bien, chicos, vean que normalmente, y como ya se los he venido diciendo, la estructura cristalina no es así como yo la represento. En la realidad eso es una forma simple de representarlo, pero la realidad es esta. ¿Ok? Eso que ven en pantalla, ¿lo logran visualizar? Sí, profe. Sí. Ok, eso que ven en pantalla es un cubo unitario de silicio conformado por una cantidad definida de átomos de silicio. Okay, cada bolita que ustedes ven es un átomo o representa a un átomo. ¿Ok? ¿Qué es lo más curioso de esto? Vean que si ustedes visualizan, a esto le llamamos cubo unitario. ¿Ok? Teniendo aristas, ¿verdad? Que normalmente se miden en Armstrongs. Por eso es que por acá les puse la definición de qué es un Armstrong. ¿Okay? Un Armstrong equivale a 0.1 nanómetro. ¿Ok? Entonces, si nos vamos para el cubo unitario quiere decir que de este punto, de esta bolita a esta otra bolita, hay 5.43 Armstrongs. ¿Ok? Eso es lo que mide de lado el cubo unitario. ¿Ok? Entonces, eso me define un cubo unitario. Es la unidad, digamos, estándar para definir el cubo. Ahora bien, ¿cuántos átomos creen ustedes que tiene ese cubo? Voy a darle un poquito más de vuelta para que lo visualicen, ¿verdad? ¿Hay alguno que tenga una respuesta para decirme cuántos átomos tiene ese cubo? ¿10? 10. ¿Cómo lo sacaste? Simplemente lo contaste. Bueno, aquí a la derecha, aquí abajo dice que hay 8. Ok, muy bien. Porque hay 8. Vean que acá está incluso la medición de las aristas, ¿verdad? Solo que está ya en nanómetros. Bueno, chicos, vean que vamos a ver. Cuando se dice que un cubo unitario de silicio tiene 8, quiere decir que se cuenta únicamente el volumen que conforma las aristas de 5.43 Armstrongs. Es decir, que el pedacito de átomo que no está, o los pedacitos de átomo que están fuera, no se cuentan. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, este átomo que está acá, en la esquina superior derecha, esta de acá. ¿Ok? Si ustedes lo ven, ¿cuánto de este átomo está dentro del cubo? Una pequeña parte. Una pequeña parte, ¿cuánto? Es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, Es como un octavo, ¿no? un octavo, correcto. Entonces, cada átomo que está en las esquinas, ¿verdad? Tenemos acá 4 esquinas, 8 esquinas, por decirlo así, tenemos 8 octavos, contando solo los de las esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, 8 octavos nos da un átomo. ¿Ok? Ahora bien, si visualizamos con más cuidado, hay 1, 2, 3, vamos a ver este otro, sí, 3 y 4 átomos que son completamente internos. Es decir, hay 4 átomos que están completamente dentro del cubo unitario.
¿Ok? Y vean que cada átomo sigue la regla del octeto. Eso quiere decir que va a tener 8 electrones, contando incluso los compartidos. 8 electrones de valencia, digamos, porque este enlace se formó compartiendo un electrón. Entonces, acá no está lo de las dos rayitas y eso, sino que cada tubito de estos representa que aquí hay 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Uno pertenece a este átomo y el otro pertenece a este átomo. Uno pertenece a este átomo y el otro pertenece a este átomo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esa es la regla del octeto. Ahora bien, ya tenemos que las esquinas nos proporcionan 8 octavos, y además tenemos que internamente nos da 4 átomos. Eso nos suma 5. ¿De dónde salen los otros 3? Vamos a tratar de ubicarlo ahí. Esa es una buena posición. Vean este átomo aquí salidito. Vean este otro átomo aquí también salido. Y este aquí salido. ¿Qué significa eso? Que si ustedes le dan vuelta a esto, en cada cara van a encontrar un átomo que tiene la mitad por fuera y la mitad por dentro. ¿Lo ven? Mitad Sí, por fuera, mitad por dentro. ¿Ok? Y un cubo tiene 6 caras. Por un medio, 3. Entonces, decimos que en total, un cubo unitario tiene 8 átomos de silicio. ¿Todo el mundo me siguió? sí, profe. ¿Ok? Una vez más, por favor. Claro, con gusto. Ve que, bueno, lo de los 4 átomos internos sí lo agarraste, ¿verdad? Ajá, yo Ok. sí. ¿Y los de las esquinas? También. También. Ok, te falta solo las caras. Ve que un cubo tiene 6 caras, ¿de acuerdo? Ajá. Como un dado, velo como un dado con esos con los que uno juega, ¿verdad? Cada cara, si lo visualizas así, tiene medio átomo por dentro, medio átomo por fuera. Medio por dentro, medio por fuera. Medio por dentro, medio por fuera. Entonces tiene medio átomo por cara. Por dentro. Eso quiere decir que 6 por un medio nos da 3. Ya teníamos 8 octavos. Tenemos que en el cubo tenemos, bueno, 4 átomos internos. ¿Ok? Tenemos 8 octavos de átomo en las esquinas. Esto nos da igual a un átomo. Aquí 4 átomos. Y luego tenemos las caras. Tenemos 6 caras por un medio de átomo en las caras, dándonos un total de 6 por un medio, 3. 3 átomos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, pura vida. Entonces, bueno, hay varias cosas que se puede ir calculando respecto al cubo unitario, ¿verdad? Hay muchas cosillas por ahí que son bonitas de ver. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes que el cubo unitario, ¿cómo lo calculamos? Calculamos el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo unitario? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Lado al Este, cubo. ¿Perdón? Lado al cubo, me parece. Lo escuché, disculpen.
Elevado al cubo, dijo. Ajá. Ok, bueno, entonces, en este caso, nosotros decimos, muy bien, si es elevado al cubo, nosotros sabemos que un lado o una arista es igual a 5,43 Armstrong. ¿Ok? Entonces quiere decir que el volumen del cubo unitario es igual a 5,43 Armstrong al cubo. Y también sabemos que un Armstrong es igual a .1 nanómetro. Entonces es como tomar punto 543 nanómetros y elevarlo al cubo. ¿Ok? ¿Cuánto les da eso? Punto 16. Punto 16. Punto 16, ¿qué? Perdón. 01. 1601, entonces esto nos estaría quedando en nanómetros cúbicos. O ya lo metiste en nanómetros. Sí, ya lo del 0.543 a la 3. Ok, entonces, ¿cuánto es eso en centímetros? Esto debería darnos algo así como 1,6 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Okay. Que normalmente aquí esto lo utilizamos en centímetro cúbico. Y si yo les digo, ok, ¿cómo calculo entonces la densidad atómica de un cubo unitario de silicio? Okay. Ok, la densidad atómica la podemos calcular de la siguiente forma. Yo sé que tengo en total 8 átomos. Y si esto lo divido entre el volumen, que sería 1,6 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos, esto me da 5,25, perdón, por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. Ok, entonces sería centímetro a la menos 3. ¿De acuerdo? Este 8 viene de los átomos que tiene un solo cubo unitario de silicio. Hasta acá me van siguiendo. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, en términos de lo que es la estructura cristalina, digamos, eso es básicamente lo que vemos en este curso. Uno puede desarrollar aún muchas cosas más. Podríamos incluso calcular cuántos átomos hay en un centímetro cúbico, por ejemplo. Digamos, para eso no ocupamos el cubo unitario. Deberíamos de decir, ok, ¿cuántos átomos hay en un solo centímetro cúbico de silicio? Para esto ocupamos más datos, ¿ok? Por ejemplo, quiero saber cuántos átomos hay en un centímetro cúbico. Vamos a ver.
Ok, lo primero que debo saber por aquí es, vamos a ir completando de una vez alguna serie de constantes que por ahí deberíamos de tener en el formulario. Por ejemplo, la densidad del silicio como tal, así la densidad propia del silicio. Si uno se va a ciertas tablitas, déjenme ver si por acá la tengo. Densidad. Density dice que es 2.33 gramos por mol. Ok, está por centímetro cúbico y me conviene más en gramos por mol. Ok, la densidad del silicio es de 2,33 gramos por mol. Tenemos también que la masa molar del silicio es aproximadamente 28,09 gramos por mol. Aquí me equivoqué, es por centímetro cúbico. Y aquí sí es por mol, que es la masa molar. Sabemos también que el número de Avogadro es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol. Entonces, simplemente para saber cuántos átomos por centímetro cúbico tenemos, hay que hacer una conversión muy similar a la que hacía uno en química, ¿verdad? Entonces, vean que puedo decir que yo sé que la densidad del silicio es 2,33 gramos por centímetro cúbico por ¿cuál de estas puedo usar? Vean que aquí tengo gramos por mol, entonces puedo poner acá abajo 28,09 gramos por cada mol, y aquí tengo un mol y los átomos, entonces puedo poner, para que se me cancele, el 6,02 por 10 a la 23 átomos por un mol, ¿de acuerdo? Y acá, bueno, esto se puede ir con esto con esto, y me va a quedar átomos por centímetro cúbico. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Qué tienen calculadora? Profe, me da 4,99 por 10 a la 22. 4, por 10 a la 22, entonces estaríamos hablando que cada centímetro cúbico tiene 4,99 por 10 a la 22 átomos. Ok, esa sería, digamos, la cantidad de átomos por centímetro cúbico, claramente mucho mayor a lo que tiene el cubo unitario, ¿verdad? Bueno, chicos, ven que ahí podemos sacar varias cosas. Por ejemplo, podría decir, ok, necesito saber cuánto es, por ejemplo, cuántos enlaces se rompen por cada centímetro cúbico. Que para saber cuántos enlaces se rompen por cada centímetro cúbico, yo debería de tomar los posibles enlaces que se pueden romper en un átomo, ¿verdad? Entonces vamos a plantearlo por acá.
¿cuántos enlaces covalentes se rompen por centímetro cúbico a temperatura ambiente? ¿Ok? ¿Por qué le puse temperatura ambiente? Porque vean que nosotros hemos calculado todo para 0 Kelvin. Temperatura ambiente en este curso la vamos a tomar como 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Normalmente se le pone una arroba ahí que indica a 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, nosotros necesitamos saber dos cosas. Una es cuántos enlaces tenemos por centímetro cúbico. Para poder contestar esto, necesitamos saber cuántos enlaces hay por centímetro cúbico. ¿Cómo sacarían ustedes eso? Para eso necesitamos número de enlaces por centímetro cúbico. Si nos devolvemos a la estructura, a la estructura cristalina, ¿cuántos enlaces tengo yo ahí? Por átomo, digamos. Vean solamente un átomo. ¿Cuántos enlaces tiene un átomo? Por ejemplo, este de la esquina. 4 enlaces. ¿Recuerden? ¿Perdón? 4. Serían 4 4. enlaces. Ok. Tiene 4 enlaces porque recuerden que solamente 4 de los 8 electrones que los rodean pertenecen a él. ¿Ok? Y ese enlace se forma de compartir un electrón con otro átomo que está a la par. Entonces vamos a decir que por centímetro cúbico, nosotros sabemos que cada átomo tiene 4 enlaces. ¿Ok? Cada átomo tiene 4 enlaces. Entonces, si sé que hay 4,99 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, entonces esta cosa la multiplico por 4 enlaces por 4 enlaces por átomo. ¿De acuerdo? Entonces, por acá digamos que esto se va con esto, entonces tengo enlaces por centímetro cúbico de silicio. ¿Cuánto les da eso? 1.996 por 10 a la 23. Y 3, en este caso sería enlaces por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Estos son los enlaces que hay por cada centímetro cúbico. Pero la pregunta es, ¿cuántos enlaces se rompen a 300K? El problema es que yo no sé cuál es el número de enlaces que hay cuando yo tengo una temperatura de 300K. Ok, ahí me está haciendo falta información. Ok, resulta que, y aquí vamos a ver otra materia, eso todavía no lo podemos contestar. Resulta que anteriormente comentamos el fenómeno de generación, recombinación. ¿Ok? Resulta que si yo tomo un trozo de silicio desde 0 Kelvin, vamos a ponerlo por acá,
Y acá vamos a introducir otro tema que me parece que anda por acá, ¿sí? Concentración intrínseca de portadores en equilibrio térmico. ¿Ok? Si tengo, vamos a ponerle, si tengo un trozo de silicio, digamos, a 0 Kelvin, yo sé que tengo 0 enlaces rotos. ¿Ok? Ahora, si este mismo trozo de silicio lo tengo a, no sé, a X Kelvin, entonces yo sé que los enlaces rotos son distintos de 0. Hay enlaces rotos. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar cuando la temperatura aumenta, se rompen enlaces. ¿Ok? Entonces yo aumento y aumento, digamos que lo llevo a 20 Kelvin, se rompen algunos enlaces. Digamos que lo llevo a 40 Kelvin, se rompen algunos enlaces. Si yo mantengo constante el aumento de temperatura, siempre voy a tener números diferentes de generación y de recombinación. ¿Ok? Siempre va a ir cambiando el asunto. Conforme aumenta la temperatura, más enlaces se rompen, y conforme la sigo aumentando, más se rompen y más se regeneran. ¿De acuerdo? Ahora bien, si las poblaciones de huecos son más altas por alguna razón que todavía no sabemos, si las poblaciones de huecos son más altas que las poblaciones de electrones, por alguna razón que en este punto del curso aún no sabemos, son mayores, pues entonces la generación de recombinación no va a ser tan constante. ¿Por qué? Porque si hay más electrones que huecos, la probabilidad de recombinarse es menor. ¿De acuerdo? Si las poblaciones son altas, la probabilidad de recombinarse pues es alta. ¿Eso lo tienen claro? Profe, pero entonces deben ser iguales. Ok, pero es que hay una cosa que no estamos tomando en cuenta. Yo les dije que si por alguna razón que a este punto del curso no conocemos, hay mayor cantidad de electrones que de huecos, es cuando pasa eso. Con lo que llevamos hasta el momento en el curso, eso todavía no es posible, porque estamos tratando con material puro. ¿De acuerdo? Material intrínseco, donde la cantidad de electrones y la cantidad de huecos es la misma. Si pasara al revés, ¿de acuerdo? Como lo veremos en el futuro, sí. Podría ser que tengamos más electrones que huecos. De alguna forma, una estrategia por ahí que veremos. ¿Ok? Entonces, si eso pasara, claro, con gusto. Si eso pasara, entonces la posibilidad de recombinación disminuye. Que de hecho es lo que se hace realmente en los dispositivos semiconductores. Hay una estrategia que lo que hacen es contaminar el material puro con una medida exacta, o más bien precisa. Eso es importante, saber la diferencia entre exactitud y precisión, ¿verdad? De una forma precisa, entonces siempre vamos a tener un resultado muy cercano, ¿verdad? Precisión es eso, ¿verdad? Que básicamente vayamos teniendo siempre el mismo resultado mediante un procedimiento o un proceso de fabricación que sea lo más constante y estándar posible. Entonces, qué sé yo, con un proceso de contaminación de no sé, de 1 por 10 a la menos 3, por decir un número, que siempre obtenga 1 por 10 a la menos 3 de contaminación de otro tipo de átomos metidos en trozos de silicio. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí podría ser que si ese átomo tiene más electrones que el silicio, entonces vamos a tener más electrones que huecos en el material de forma natural, digamos, no con alguna fuente de energía externa. Pero bueno, eso es otro asunto. A lo que quiero llegar con esto es que existe un término que tenemos acá en el título
que dicen que se llama equilibrio térmico. ¿Sí? El equilibrio térmico pues es eso, que no tenemos, vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Sin cambio de temperatura. De acuerdo, esto quiere decir entonces que si yo por alguna razón aumento la temperatura de 0, por ejemplo, a 300 Kelvin, perdón, está con la escritura. Si yo aumento de 0 Kelvin a 300 Kelvin, pero lo mantengo ahí, entonces, y el material es puro, entonces lo que va a suceder es que va a llegar el punto donde los electrones, por decirlo así, sueltos o libres, son la misma que los huecos libres. ¿De acuerdo? Estoy hablando de material puro, material que no está contaminado de ninguna forma. Entonces, si yo este material lo llevo a un punto de 300 grados Kelvin, que 300 grados Kelvin es aproximadamente 24 grados Celsius, ¿verdad? Temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, pero lo mantengo ahí durante un tiempo constante, es decir, no cambia la temperatura y el material es puro, entonces yo voy a tener que, vamos a meter una nueva definición en el curso, P es igual a N. ¿Ok? P es igual a N, esto tiene un significado. Bien, por acá lo escribí para dárselos a ustedes. Okay. Resulta que P minúscula es la concentración de huecos por centímetro cúbico, y N minúscula también es la concentración de electrones por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Hasta acá todos me van siguiendo. Sí, profe. ¿Ok? Esto quiere decir que entonces como P y N son iguales, tengo la misma cantidad de huecos que de electrones, a esto le vamos a llamar N sub I. ¿Ok? N sub I se conoce como concentración intrínseca. ¿Ok? Podemos tener una concentración intrínseca a diferentes temperaturas y es distinta. ¿Ok? Entonces, podemos tener N sub I a 300 Kelvin, podemos tener N sub I a 200 Kelvin, a 0 Kelvin, etcétera. ¿Ok? Esto va a cambiar en función de la temperatura. Lo que está pasando ahí es que la generación normalmente conocida con una G mayúscula,
pregunto. Señor, Se le dice intrínseca por ser puro, ¿verdad? correcto, La concentración. correcto, sí. Esto implica material puro. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ok, eso es lo que quiere decir intrínseco, que el material no tiene más que átomos de un solo tipo. Ok, vamos a completarlo por acá. Por ejemplo, silicio. Ok, si yo ya tengo un material que tiene, además de átomos de silicio, tiene un átomo de boro, entonces estoy diciendo que ese material, en lugar de ser intrínseco, es extrínseco. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Bueno, acá les decía entonces que cuando yo tengo material intrínseco, está ahí, viene de intrínseco, ¿verdad? Y yo ese material lo llevo a una temperatura y mantengo esa temperatura constante, en el aumento de temperatura voy a tener generación, ¿ok? Generación que puede ser generación térmica y puede ser generación óptica. ¿Ok? Entonces, la generación total es la sumatoria de estas dos, porque podría yo tener el mismo fenómeno, podría tener los dos fenómenos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la temperatura es estable, la generación se iguala a la recombinación. ¿Ok? Y si la generación se iguala a la recombinación, hay una ecuación que describe esto. Dice que entonces hay una constante por ahí que se llama, a ver, ¿cómo se llama esta constante? A ver, definirlo por acá. Constante de proporcionalidad. Entonces tenemos que C por N por P es igual a la generación térmica más la generación óptica entre esa misma constante. ¿Ok? Entonces, como es una constante, sale del juego. ¿Ok? Y nos queda que si la temperatura es estable, entonces, voy a ponerlo por acá en otro color. Con temperatura constante, N es igual a P. Y si N es igual a P, nos puede quedar, bueno, N es igual a P y este es material intrínseco,
Entonces, esto es igual a n sub i. Ok, y si esto es igual a n sub i, no, perdonen, aquí yo me equivoqué en algo. Lo que me equivoqué es que esta parte no tiene la constante. La constante no tiene cómo irse. La constante de proporcionalidad se ajusta al material. Entonces, a volarme eso. La constante de proporcionalidad no tiene cómo irse, porque en realidad lo que está pasando es que la multiplicación de los huecos de los electrones por los huecos por una constante de proporcionalidad que depende del material es igual a toda la generación que hay. Si yo mantengo la temperatura constante, voy a tener que el número de electrones y de huecos es el mismo y eso va a ser igual a la concentración intrínseca. Entonces yo puedo decir que la concentración intrínseca n sub i al cuadrado, porque son iguales, es igual a la generación térmica más la generación óptica entre la constante de proporcionalidad que depende del material. Mediante alguna estrategia de mecánica cuántica, esta ecuación se lleva a una un poco más simple, o por lo menos no simple, en realidad no es simple. En realidad lo que se lleva es a una ecuación que podemos calcular. Y esa ecuación dice que la concentración intrínseca de un material, ¿verdad? Claramente puro, porque es intrínseco, será igual a 2 veces la constante 2pi por la masa del electrón por la constante Planck por la temperatura entre, la constante de Boltzmann por la temperatura entre la constante de Planck al cuadrado. Y esta constante de Planck normalmente se señala como con una H, con un palito acá, algo así, ¿verdad? Entonces, esto lo cerramos y lo elevamos a la 3 medios. Además se multiplica por E a la menos EG entre 2KT. Aquí hay varias cosas que aún no sabemos. Estas constantes, por ejemplo, la constante de Boltzmann, que es esta. Y la constante de Planck. Tienen valores específicos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a darlos por acá. La constante de Boltzmann, a ver si lo tengo. Puede tomar valores de ya sea 1.38, es la que vamos a usar en el curso, 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, o esa misma puede tomar el valor, y aquí es muy importante que sepamos que las dos existen y que yo no puedo usar indiscriminadamente cualquiera de las dos porque tiene que cumplir con las unidades. Por eso es que quiero que hagamos ese cálculo de la concentración intrínseca. Vamos a utilizar 300 grados Kelvin. Vean que esta ecuación refleja que a cualquier temperatura yo puedo calcular cuánto es la concentración intrínseca de un material, ¿de acuerdo? Entonces vean que, por ejemplo, la constante de Boltzmann aparece 2 veces en esta ecuación y en la misma ecuación la utilizamos distinto porque necesitamos cancelar determinadas unidades con esto. Vean que entonces aquí podemos tener también un 8,617 617 por 10 a la menos 5 electrón volt por Kelvin. ¿Okay? Y si visualizamos un poco, vean que si yo aquí tengo temperatura a la par, ¿verdad?
Yo aquí tengo temperatura a la par y esta temperatura la voy a utilizar en Kelvin. La que me conviene utilizar es la constante de Boltzmann que tiene Kelvin. Es decir, esta, para cancelar los Kelvin de temperatura, con estos Kelvin me va a quedar únicamente joules aquí adentro. Pero si lo utilizo en la exponencial, yo acá voy a querer utilizar la de electrón volt para cancelar la unidad de EG, que EG no tenemos hasta el momento la menor idea de qué es. ¿Ok? EG se llama banda prohibida. ¿Ok? La banda prohibida, que eso espero que podamos por lo menos hacer la introducción el día de hoy, es una banda que nosotros utilizamos para determinar cuándo un electrón está en valencia o ha salido del material o tiene mayor energía para estar libre. Ok, esto nos va a determinar por acá. Ok, el eje es, digámoslo así, la menor energía que un electrón ocupa para destrozar un enlace. ¿De acuerdo? Eje es lo mínimo de energía que se le tiene que inyectar a un enlace para que el electrón se vuelva libre. ¿Está claro? Es decir, esto no es como que si yo le pongo 0.5 electrón volts, ya se va a despegar de ahí. No. En el silicio, el eje es aproximadamente 1.2 electrón volts. Ok, yo por lo menos necesito aplicarle eso al silicio para poderlo, digámoslo así, despegar de un enlace o destrozar el enlace. Por aquí está 1.12. El eje del silicio. Esto se llama banda prohibida. Ok. Y el eje del silicio es igual a 1.12 electrón volt. Es decir, esto es lo mínimo que yo le debo inyectar a un enlace para que el electrón se despegue o ande libre. Ok, y por ahí la constante de Planck, algunas veces aparece como una H, será 6.626 por 10 a la menos 34. 34 joules por, aquí era joules por segundo, me parece. Vamos a ver. Sí, joules por segundo. Ok, entonces, falta únicamente determinar cuánto es la masa del electrón, y la masa del electrón, m sub e, esto puede cambiar, ¿verdad? En función de la temperatura también, pero a 300 Kelvin es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok, viendo la ecuación de la concentración intrínseca, tenemos que es 2 por 2pi por la masa del electrón, que ya la tenemos, por la constante Boltzmann, que ya la tenemos, y queremos calcularlo a 300 grados Kelvin, elevado a la 3 medio, entre la constante de Planck, que ya la tenemos la banda prohibida del silicio, y tenemos 2kT también. Ok, entonces, si lo planteamos por acá, la concentración intrínseca del silicio a 300 Kelvin va a ser igual, esta ecuación está bien larga. A ver si me alcanza la distancia. Esto solo lo vamos a hacer una vez. Podría salir en alguna evaluación, pero algunas veces no es lo más común. Algunas veces se dan los ejercicios, pero para el silicio... por Profe, le preguntan algo en el chat. Ok, claro.
elevado al cuadrado, ¿qué cosa? Perdón. La parte de abajo. Sí, profe. ¿Pero qué? ¿No haría elevado al cuadrado? Sí, sí, lo dije, pero no lo puse, perdón. Ah, ok, perfecto. Ok, elevado al cuadrado. Entonces sería 2pi por 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por, vamos a tener que irlo haciendo más chiquito. Ok, por 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Ok. ¿Qué más hace falta por ahí? Lo vamos a calcular a 300. Ok, y abajo tendremos la constante de Planck, que será 6 al cuadrado. Todo esto multiplicado, no, perdón, todavía falta. Esto es al cuadrado y por acá la cosa elevada a la 3 medios. Todo esto multiplicado por c o exponencial de menos 1,12 electron volts dividido entre 2 por ¿cuál es la que tenemos? Aquí lo que queremos es eliminar el electron volt para que quede eso sin unidades. Entonces vamos a utilizar por acá la tenemos, electron volt por Kelvin 8. Ok, esto es lo que va arriba. Y acá falta, en la parte de abajo, me parece, multiplicarlo por 300 Kelvin. Todo esto. Así. Entonces vean que, por ejemplo, este Kelvin se va con este Kelvin porque es multiplicado, ¿verdad? Y este que está dividiendo. Y el electrón volt, este de acá, se va con el electrón volt de acá. Entonces el exponencial nos queda sin unidades. Aquí dentro, este Kelvin se va con este Kelvin y nos queda por dentro joules por kilogramo entre joules al cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, podemos extraer ese número de unidades ahí, perdón, ese juego de unidades nos va a quedar kilogramo por joule entre joule cuadrado por ese cuadrado. Ok, y entonces estamos hablando de que un joule se nos va con otro y nos queda kilogramo
por o sobre Joule S cuadrado. Nosotros sabemos que además I, un Joule, es igual a un kilogramo M cuadrado, metro cuadrado, por segundo cuadrado. Ok, eso en términos de energía, entonces tiene sentido. Vean que entonces, si yo sustituyo el joule que me quedó abajo, se me van los kilogramos, se me van los segundos cuadrados, y me queda entonces esto en unidades de 1 sobre metro cuadrado. Esto me queda 1 sobre metro cuadrado, ¿verdad? A partir de sustituir esto acá. 1 sobre metro cuadrado elevado a la 3 medios, que es lo que queda aquí adentro, ¿verdad? Toda esta parte aquí adentro. Entonces, veamos que de esto fácilmente extraigo que esto es igual, el cuadrado se me va con el cuadrado, porque vean que me quedaría 1 a la 3 medios y m al cuadrado a la 3 medios, me queda m a la 3. Entonces, 1 a la cualquier cosa es 1, ¿verdad? Y m a la 3. Normalmente expresamos todo en centímetros cúbicos, y entonces digo que un metro cúbico tiene, un metro tiene 100 centímetros, y esto al cubo. Entonces cancelo por acá, con y puedo dar esa cosa como centímetro cúbico. Entonces, calculen el resultado de todo esto, porfa. De esto hasta acá. Y lo multiplicamos al final por 1 sobre 100 al cubo, para que las unidades queden en centímetros cúbicos. ¿Cuánto les da eso? Profe, Señor. el 2 debería estar fuera del paréntesis, ahí en... Sí, el 2 está por fuera. Ok. Vamos a corregirlo. Gracias. Si quieren me pueden dar únicamente el número de lo que da aquí adentro, y después nada más multiplicamos por 1 sobre 100 al cubo. Profe, a mí me dio 1,6693 por 10 a la menos 34. 6693. Ok, no, algo no está bien. Vamos a ver si fue que metí las patas yo. A ver, 2 por 2pi por 9,1 por 10 a la menos 31, ajá, por 1,38 por 10 a la menos 23 por 300. Eso sin el 2 elevado a la 3 medios, y bueno, no, mentira. Primero hay que dividirlo entre 6.626 a la menos 34 al cuadrado, y luego elevarlo a la 3 medios. Profe, me dio 4,27 por 10 a la, por 10 a la menos 10 a mí. Con el 2. Está un poco raro. Profe, a mí me dio suave, 3.54, ya que vi es que 10 fallé. a la 40. Debería darles, sin multiplicarlo por 1 sobre 100 al cubo, debería darles algo así. Voy a ponerlo por acá. Bueno. Ok, vamos a ver. N sub I, que es la concentración intrínseca a 300 Kelvin. Bueno, simplifiquemos un poco, ya todo el mundo sabe que es a 300. Ok, y que es silicio. Es igual a, por lo menos lo de adentro me tiene que dar 9, fue como yo lo calculé, 9,7872. Sí, eso me dio a mí. Ok, ¿por 10 a la cuánto? A la Me 15. pide eso. Muy bien, por 10 a la 15. Y ahora esto lo multiplico por 1 sobre 100 a la 3.
A mí me da 9787, Ajá. 19. Es que es un número muy largo. 19, ¿estás seguro que 19? ¿No es 9? Ya todo eso multiplicado me dio 9787. Ah, pero, ok, sí, ya vi. Voy a mandar en el chat. 9787, dictámelo, por favor. 19, 67, 68. 68. ¿Puedes usar en la calculadora el botoncito este para darle una notación científica, por favor? Ya te. Este ya medio, profe, es que me faltaba multiplicarlo por E a la... Bueno, por el Euler. Profe, en notación científica da 9,78 por 10 a la 9. Muy bien, 9,78 por 10 a la 9. ¿Ok? Esto es correcto. Y esto no está completo si no le ponemos centímetro a la menos 3. Es decir, esto por centímetro cúbico. ¿Ok? Para este curso, chicos, la concentración intrínseca del silicio a 300 Kelvin va a ser igual a 1 por 10 a la 10 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Es exactamente, bueno, es una aproximación de eso que nos dio. Van a encontrar que en algunos libros difiere un poquito, pero para estandarizar el curso, vamos a usar esto. Para elementos activos. Esa es, profe, la notación intrínseca. Esto es la concentración intrínseca del silicio a 300 Kelvin. ¿Qué significa? Significa que hay uno por 10 a la 10 enlaces rotos por centímetro cúbico en el silicio a una temperatura de 300 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Vean que lo que significa esto es que yo voy a tener 1 por 10 a la 10 electrones sueltos por cada centímetro cúbico que tenga de silicio cuando está a 300 grados Kelvin. ¿Me comprendieron? Sí, profe. Ok. Pero bien, entonces eso es lo que tenemos. Entonces rompemos 1 por 10 a la 10 enlaces cada vez que lo llevamos a 300 Kelvin y estamos hablando de un material puro. ¿Ok? En el silicio puro. Ahí. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente lo que ocupamos.